Ya, ok. De todas maneras, vamos a ir avanzando, ¿ya? A ver, para esta semana tenemos que acabar este tema. Nos faltaba poco, en realidad no nos faltaba mucho. ¿Ya? El tema que estábamos viendo en la anterior clase hablaba justamente sobre... ¿Estoy grabando? Sí, ¿no? ¿Estoy grabando? Sí, ¿no? Sí, sí, a ver. Sí. Ok. A ver. En la anterior clase estábamos hablando sobre estados financieros de entidades gubernamentales. Hablamos sobre la importancia de los estados financieros en este sector, que es el sector público. Hablamos sobre el plazo de presentación de los estados financieros, en este caso hasta el 28 de noviembre. Hablamos también sobre los tipos de estados financieros que deben elaborar las entidades públicas, como el balance general, el estado de resultados o ganancias corrientes o gastos corrientes, estado de flujo efectivo y estado de cambio de patrimonio neto. El balance, ¿a qué nos referimos con el balance general? Por ejemplo, en el sector público, que es exactamente lo mismo. Aquí tenemos un modelo, en este caso el activo igual a pasivo más patrimonio. El estado de recursos y gastos corrientes, el modelo de estado, en este caso, ¿no? de, de de recursos y gastos corrientes en el sector público, el estado de flujo de efectivo que muestra en realidad cuáles fueron las partidas, en este caso, de dinero, ¿no?, que ingresó y cómo se fue asignando a las diferentes partidas presupuestarias. Luego hablamos sobre el estado de cambios en patrimonio neto, que solamente hace mención, en este caso, de en qué situaciones puede incrementarse o disminuir este patrimonio, pues, ¿no? Y hasta ahí terminamos con esta unidad. Ya es una unidad, te voy a decir, netamente práctica, teórica, pero vamos a entrar en realidad a la parte práctica. Les había comentado que, por ejemplo, la evaluación del primer parcial, ¿no?, era netamente práctica, teórica, porque habíamos visto mucha parte teórica, ¿no? Y ahora vamos a entrar a la parte práctica, ¿ya? A ver, vamos a hacer mención aquí, tema, a ver, actividades prácticas. A ver. Ok. Aquí tenemos un caso de estudio, ¿ya? Al cual vamos a hacer mención en este momento. A ver, el caso de estudio que vamos a ver en este momento, ay, no sé por qué. A ver. El caso de estudio que vamos a hacer mención en este momento habla justamente sobre la elaboración del presupuesto, ¿ya? Es importante en el sector público elaborar el presupuesto porque en realidad las instituciones del sector público son evaluadas su gestión justamente en función del cumplimiento de presupuestos que ellos mismos han elaborado, pues, ¿no? Hay que entender que la mayor parte, por ejemplo, de las instituciones públicas son instituciones que manejan dinero del Estado, ¿no? Y por ende, esa administración de ese dinero tiene que ser de forma eficiente y equitativa, ¿ya? Aquí tenemos un caso de estudio que hace referencia a que para fines de elaborar un presupuesto de recursos se tienen las transferencias del gobierno, ¿no?, central, y más las proyecciones de recursos propios municipales de la gestión 2021. A ver, las instituciones públicas entre junio y agosto deben elaborar sus presupuestos, sus programas operativos anuales, en función del presupuesto para ser entregado en septiembre al gobierno central. Pero, ¿cómo elaboran las instituciones públicas en este caso? ¿Cómo ellos elaboran su presupuesto? Pues porque al final y al cabo hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, ¿cómo ellos elaboran?
Entre junio y julio, el Estado central, ¿no? El gobierno central, en realidad, les proporciona a las entidades públicas cuánto va a ser su presupuesto, ¿no? De transferencia, es decir, el techo presupuestario de transferencia. ¿A qué nos referimos con techo presupuestario de transferencia? Es decir, ¿cuánto le va, en este caso, el gobierno central transferir, ¿no? a los diferentes niveles de gobierno por conceptos de recursos, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos techo presupuestario de acuerdo a las transferencias de 6,5 millones de bolivianos que el gobierno central le va a transferir. Por ejemplo, por concepto de subsidios y subvenciones del IDH, que es la compensación, a ver, aquí compensación, ¿no? De nivelación. En este caso, el gobierno central le va a transferir recursos por 1 millón de bolivianos. Por coparticipación tributaria, producto del IDH, ¿no? 500,000 de bolivianos, 500,000, y por coparticipación, en este caso, por coparticipación tributaria de participación popular, el gobierno central le va a transferir 5 millones de bolivianos, ¿ya? Eso es importante definirlo. A ver, lo siguiente. El gobierno central le transfiere recursos a diferentes niveles de gobierno, como las gobernaciones y las alcaldías, producto justamente de lo que está enmarcado en la ley. A ver, hay que entender que en realidad el gobierno central le va a transferir recursos en este caso de estudio, vamos a hablar sobre las municipalidades, sobre las alcaldías municipalidades, que le va a transferir en este caso el gobierno central 1 millón por concepto de IDH, ya subvención del IDH, compensación o nivelación, ya. Es decir, sobre el impuesto directo a IDH. También va a haber transferencia de recursos por el IDH de la coparticipación, ya el impuesto directo a los hidrocarburos, y va a haber un ingreso por participación popular. ¿Qué es la ley de participación popular? Ese ingreso, por ejemplo, que tienen las gobernaciones y la alcaldía, es justamente por el tema de la cantidad poblacional que tiene cada región, ¿ya? Eso es importante considerarlo ahí. Luego también la alcaldía, en este caso, tiene proyecciones de ingresos propios, ¿no? Durante la gestión. Aquí, por ejemplo, vemos de que esta municipalidad va a tener ingresos por servicio de administración pública, es decir, por prestación de servicio, por 50,000 bolivianos, ¿no? Incluye servicios médicos, es decir, por la prestación de servicios médicos, ¿no? También va a tener ingresos por el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, es decir, por el cobro de los inmuebles va a tener ingresos de 200,000. Impuesto por propiedad de vehículos, 170,000. Por patentes municipales, 50,000. Tasa de alumbrado público, 10,000. Tasa de aseo urbano, 10,000. Y otros ingresos, 10,000. En total, hacen 500,000 bolivianos, en este caso por concepto de ingresos propios. Es decir, va a recibir, de acuerdo a las transferencias que le va a hacer el gobierno central, 6,5 millones, y la misma alcaldía va a producir, producto de sus ingresos directos, 500,000 de bolivianos, haciendo un total de techo presupuestario de 7 millones de bolivianos. Es decir, es lo máximo que va a recibir en la gestión la alcaldía, ¿ya? En función a eso, nosotros tenemos que primero elaborar el presupuesto de recursos con los datos mencionados de este cuadro anterior. Y luego debemos elaborar también y colocar las partidas correspondientes de los importes en el presupuesto de gasto, ¿ya? En el presupuesto de gasto. Presupuesto de gasto.
¿Por qué? Porque ahí lo que andamos haciendo es un presupuesto, ¿no? Para ello, nosotros primero elaboramos el presupuesto de recursos, es decir, el presupuesto de financiamiento que va a recibir la alcaldía o la municipalidad en este caso, ¿ya? Este formato de planilla que tú ves aquí es un formato de planilla que fue establecido y diseñado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Este formato es estandarizado, es decir, que todas las instituciones del sector público lo deben utilizar, ¿ya? Para poder, en este caso, elaborar sus presupuestos eh, operativos anuales, los mismos que van a ser presentados a nivel central, pues, ¿no? Para la consolidación de lo que es el presupuesto general de la República. Eso es importante, ¿ya? Una vez dicho eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, nosotros, este es un formulario ya preestablecido, pero hay que identificar algo. El rubro, el concepto, FF o F, el importe, ¿ya? A ver, el rubro hace referencia a la codificación que el Ministerio de Economía y Finanzas estableció para ciertos rubros, rubros de ingresos y rubros de gastos, por si acaso, ¿no? Que son las partidas presupuestarias, ¿ya? Eso es importante. Esto ya está preestablecido, ¿ya? No nos inventamos nada. Este nombre, ventas por servicio de administración pública, incluye servicios médicos, ya tiene ese rubro, ¿ya? Solamente nosotros lo que hacemos es, en realidad, identificar las partidas de ingreso y traspasar el código. ¿Esto es para qué? Para poder alimentar el sistema, el SIGEC, que es justamente el sistema de pagos a los proveedores del Estado. Entonces, justamente es esto para poder identificar y que estemos, en este caso, uniformizados. ¿Ok? Ok. Este es el presupuesto para la gestión 2021 que estamos haciendo nosotros. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos la partida de ingresos de bienes y servicios por la administración pública, tenemos también los ingresos tributarios, que estos ingresos tributarios va a estar compuesto por ingresos, impuestos municipales y tasas, y vamos a tener también las transferencias corrientes que el gobierno central nos hace, ¿ya? A ver, acá, nosotros debemos llenar este presupuesto de recursos por ingresos. Acá colocamos venta de servicios por la Administración Tributaria y Públicas, que incluye servicios médicos. Bueno, aquí tenemos los ingresos propios. Prácticamente hacemos referencia a este valor. Entonces, aquí colocamos los 50.000. Vamos a colocar este valor, 50.000, ¿no? ¿Qué es este valor? Es un ingreso por ventas de servicios, ¿ya? Ahora, nos vamos a la parte de impuestos tributarios, codificación 13.300, rubro 13.310, ¿no? Impuesto a la propiedad, bienes inmuebles. ¿Cuánto es ese recurso que va a recibir esta entidad? Me voy acá. Impuesto a propiedad, bienes inmuebles va a recibir 200.000, ¿no? El presupuesto es recibir 200.000 durante la gestión 2021. El impuesto a la propiedad, en este caso, de vehículos automotores, tiene presupuestado recibir la alcaldía 170.000 bolivianos. Entonces va a recibir 370.000 bolivianos por concepto de impuestos municipales. Pero ahí no para, ¿no? Ahí no solamente. Ahora vamos a patentes municipales, otro importe de recaudación, que va a recibir, en este caso, esta alcaldía, estaríamos hablando de 50.000. Tasa de alumbrado público, que va a recibir como ingresos 10.000. Aseo urbano, en este caso, serían otros 10.000, ¿no? Esos son los ingresos presupuestados que ellos estiman. Y otros ingresos, por otros conceptos, de 10.000. ¿Ok? Entonces, el total recursos específicos corrientes, de acuerdo a la planilla de rubro de ingresos, tendríamos
500.000 bolivianos, que es efectivamente lo que el caso de estudio nos dice, ¿no? Ingresos propios, 500.000. Solamente que hemos utilizado un formato de una planilla preestablecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, estableciendo, uno, los rubros y dos, las fuentes de financiamientos y, en este caso, la organización financiadora, ¿no? O la operación financiadora. ¿Ya? Bajo ese entendido, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es identificar, ¿no? Ahora, fuentes, las transferencias corrientes que nos va a transferir durante la gestión 2021 el Estado Gobierno Central por subsidios y subvenciones de IDH de compensaciones y nivelación, vamos a recibir en este caso, de acuerdo al presupuesto, 1 millón de bolivianos. Por concepto de coparticipación tributaria IDH, vamos a recibir, ¿no?, del Gobierno Central medio millón de bolivianos. Con eso tenemos transferencia del Gobierno Central, 1,5 millones de bolivianos. Y vamos a recibir, en este caso, por coparticipación tributaria, participación popular, ¿ya? Participación popular, la suma de, en este caso, de medio millón, o 5 millones de bolivianos. Haciendo un total, en este caso, de 5 millones recursos de coparticipación popular y ingresos por IDH directo e hidrocarburos, en este caso 1,5 millones. Total generar recursos municipalidades, entonces en este caso va a ser 7 millones, que es efectivamente los 7 millones que tenemos como anunciado en el caso de estudio, ¿ya? Esto es lo que tendríamos que hacer nosotros. Ya hemos terminado de elaborar nuestro presupuesto de recursos, es decir, de ingresos, ¿ya? Una vez elaborado este presupuesto de recursos, lo que tenemos que hacer es elaborar nuestro presupuesto de gastos, ¿ya? Para elaborar el presupuesto de gastos, lo que tenemos que hacer en realidad es, primero, identificar los techos presupuestarios, ¿ya? Recursos de participación popular. ¿Cuánto vamos a recibir recursos de participación popular? Los recursos de participación popular van a ser, en este caso, participación popular, 5 millones de bolivianos. Ingresos por IDH van a ser los 500.000 más los 1 millón, estaríamos hablando de 1,5 millones, y los ingresos propios van a ser, en este caso, los 500.000, ¿no? Haciendo un total de recursos de 7 millones, que es lo que nosotros hemos determinado acá. Es decir, nosotros hemos considerado 7 millones de bolivianos que vamos a tener como ingresos o recursos que administrar durante la gestión 2021, ¿ya? 6,5 millones de bolivianos de recursos traspasados del gobierno central y medio millón de bolivianos recursos propios generados por la misma municipalidad. Entonces, el techo presupuestario es 7 millones, ¿no? Que es lo que yo voy a administrar durante esta gestión. Ahora, este es el formato de planilla de acuerdo justamente a lo que es la elaboración del presupuesto, ¿ya? De gasto. Hay que tomar en cuenta algo. Yo aquí, acá se ha puesto nivel 0 y nivel 1 del programa, de acuerdo a la partida presupuestaria. 11.700, fíjense la misma partida para sueldos, para el ejecutivo municipal y sueldos para el consejo municipal, ¿ya? Eso es para tener un control adecuado de cuánto es lo que vamos a gastar en sueldos y salarios. Ok. ¿Qué dice la normativa? Dice que los gastos de funcionamiento y ejecutivo y consejo no deben sobrepasar el 25% de los gastos funcionales, es decir, del presupuesto de acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer?
yo agarro, en este caso, y identifico cuáles son los gastos funcionales. Los gastos funcionales es los recursos por participación popular más, en este caso, los recursos propios, ¿ya? Sobre ese valor voy a calcular el 25%, ¿ya? Que es lo que puedo máximo gastar en sueldos y salarios, ¿ya? Es decir, 1.375.000. No me puedo pasar de eso. Eso establece la ley SACO, ¿ya? La ley SACO dice, el 25% de tus gastos, ¿no?, de funcionamiento para pago de sueldos y salarios no debe sobrepasar el 25% de los gastos funcionales, ¿ya? Es decir, y solamente se pueden gastar, y esto es importante, los ingresos por recursos de participación popular y los ingresos propios. En cambio, los ingresos de IDH no, ¿ya? Esto solamente, de acuerdo a la ley, solo es para operaciones de financiación, de inversión, ¿ya? Inversión, ¿ya? Ustedes sabrán que el IDH, no, los ingresos que reciben las alcaldías, las gobernaciones, por concepto de IDH, solamente es para, en este caso, inversión y no para gasto corriente. ¿Qué es gasto corriente? En este caso, sueldos y salarios generalmente. No se puede utilizar, ¿ok? Es por eso que solamente consideramos los recursos de participación popular y los recursos propios para el tema del cálculo del 25%, ¿ya? Eso es importantísimo, ya que ustedes lo sepan. Bajo ese entendido, lo que yo debo hacer es distribuir esta parte. A ver, ¿cómo hago la distribución de este salario para personal administrativo y para los consejos, para el personal del consejo municipal, ¿no? Los concejales? Generalmente, en promedio, para un ejecutivo, vamos a poner consejo. Ok, entonces, generalmente es el 60% y el 40% para el tema del consejo, ¿ya? Es lo que se presupuesta, se oscila a gastar. Entonces, de los 13.700.000, los 1.375.000 bolivianos, que es lo máximo que puedo gastar para sueldos y salarios, yo, en este caso, voy a considerar un 60%, ¿ya? 825.000. Lo mismo para, en este caso, para el tema del consejo. Voy a gastar el 40% de mi tope para gasto corriente de eso, de ese salario. Entonces, estaría hablando de que puedo utilizar máximo 825.000 bolivianos para el tema de gastos por sueldos y salarios y material de escritorio para ese tema, para el plantel ejecutivo municipal y 550.000 bolivianos para lo que son los sueldos y salarios de los concejales, ¿ya? Si yo hago aquí la sumatoria, hago una sumatoria ahí, pues no me puedo pasar de el máximo de 25% de las partidas de recursos de participación y recursos propios, ¿no? De 1.375.000, está ahí. Solamente he hecho una distribución, 60 y 40. Ok. Entonces, de estos 825.000, yo digo, en sueldos y salarios, yo voy a gastar 750.000, ¿ya? 750.000. Ojo, fíjense, acá arriba estoy considerando los ingresos, estoy utilizando de los 7 millones que está conformado por recursos de participación por IDH y recursos propios, y digo, esta columna es recursos de coparticipación tributaria, esta otra columna es recursos de IDH y esta otra columna es para utilizar recursos propios, es decir, el dinero que yo voy a gestionar por recursos propios. Entonces, yo no puedo utilizar dinero
en este caso de ILH. ¿Por qué? Porque solamente es para inversión, entonces no puedo utilizar dinero acá. De estos 825.000, yo digo que voy a utilizar 750.000 bolivianos como sueldos y salarios para el personal municipal, y la diferencia de los, es decir, los 825 menos los 750, es lo que voy a gastar en material de escritorio, ¿ya? Ya estoy haciendo uso de dinero de lo que es el ingreso de coparticipación popular, de estos 5 millones. Estoy utilizando de ahí, no para pagar salarios del personal municipal administrativo. Del Consejo Municipal, lo mismo, ¿ya? En este caso, voy a utilizar para dotación de computadoras directamente 125.000 bolivianos, ¿no? Es decir, para el tema de dotación de computadoras, y voy a gastar en sueldos y salarios para los consejos municipales, para los concejales, la diferencia, es decir, de los 550.000, que es mi techo presupuestario tope, voy a gastar menos los 125.000 que yo establecí para dotación de computadora, 425.000 como sueldos y salarios, ¿ya? Esto yo lo voy haciendo. Recalco, no puedo utilizar para recursos, en este caso de IDH, para pagar sueldos y salarios. Por eso debo hacerlo así. Utilizo una parte, recursos de coparticipación popular para temas de sueldos y salarios, y la otra parte lo utilizo de recursos propios, ¿ya? Es decir, de estos 500.000 estoy utilizando 125.000, y de estos 5 millones estoy utilizando 425.000 para sueldos de los concejales. De estos 5 millones estoy utilizando sueldos y salarios en materia de escritorio para el personal administrativo de la municipalidad. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos correcto? ¿Preguntas, dudas? Está todo bien, dice. Ok. Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo es solamente hacer la asignación de las partidas de gasto de acuerdo a nuestro presupuesto, identificando de dónde vamos a sacar, en este caso utilizar los fondos, ¿no? Una vez, esta es la fuente de financiamiento, por si acaso, fuente de financiamiento 41. Esta fuente de financiamiento lo sacamos de acá, perdón, fuente de financiamiento 20, 2000, ¿no? Operación de financiamiento 210. 41, 119, estamos utilizando la 41, la 113, no, esta es 119, ¿no? A ver, esta 41, 113, con participación popular. De ahí sacamos esto por si acaso. Fuente y operación de la fuente, ¿no? Esta codificación 41, 113 por un lado, 41, 119, que serían estas dos fuentes de financiamiento, que estaríamos hablando de 2,5 millones, fíjate que hablamos de 2,5 millones de acá. Y después la otra partida de fuente de financiamiento propio sería la fuente 20, la operación de financiamiento 210, que sería esta parte. ¿Ya? De ahí salen esos números, por si acaso, para que entiendas un poco mejor de dónde estamos sacando los recursos. Ok. Ahora vamos a ver la asignación de los demás partidas de gasto, ¿ya? Okay. ¿Por qué? Porque la alcaldía ha presupuestado gastar durante la gestión 2021 en partidas de saneamiento básico, en construcción y mantenimiento de caminos vecinales, en gestión pública, en gestión de educación, en desarrollo y promoción del deporte, en servicio de seguridad ciudadana, en fortalecimiento municipal, en partidas no asignables o programas, en este caso otras transferencias, y partidas no asignables o programas, deudas de inversión, ¿ya? Ok, hay que tomar en cuenta. A ver, hay que entender esto. Las municipalidades tienen un techo presupuestario, ¿no? Es decir, es lo máximo que pueden recibir. Su techo presupuestario de esta alcaldía, por ejemplo, es de 7 millones, que está compuesta por 6,5 millones de las transferencias que le va a hacer el gobierno central, y medio millón de bolivianos, 500.000 en realidad, que es lo que él va a conseguir por recursos propios, ¿ya? Ese es su techo presupuestario, es decir, que ellos no pueden gastar más de 7 millones.
ya durante la gestión 2021. Pero nosotros entendemos de que las poblaciones, las municipalidades, siempre hay muchas cosas que la alcaldía debe hacer o la municipalidad debe hacer, ¿no? Porque hay muchas demandas en este caso, de servicios por parte de los agentes que conforman la ciudadanía en las municipalidades. ¿Quiénes son los agentes? Son las unidades vecinales, son en este caso eh, los hospitales, personal de hospitales, la seguridad ciudadana y también lo que es tema de mantenimiento y caminos vecinales, es decir, asfaltados, combustibles y mantenimiento de las calles y demás, pues, ¿no? Que deberían. Incluso también hay el apoyo en la educación, ¿no? Si hay ferias, también si hay en el servicio de seguridad ciudadana o fortalecimiento vecinal, contratación de 10 consultores en línea para justamente hacer un fortalecimiento municipal de lo que es el área en el cual la municipalidad se va a desempeñar, ¿no? Brindando su labor social, ¿no? De retribución a la sociedad en su conjunto. Entonces, los valores que se van a ir en este caso estableciendo en cada uno de ellos, son valores que se tienen que ir corrigiendo en función justamente de las necesidades de los diferentes sectores, ¿ya? La municipalidad, la idea, escucha a los diferentes sectores de la población, ¿no? De su municipio y decide invertir en ciertas partidas y en otras no. ¿Por qué? Porque lastimosamente no alcanza el presupuesto, el techo presupuestario para esa gestión. Generalmente le dicen, bueno, ¿sabes qué? Una unidad vecinal dice, ¿sabes qué? Necesito dos canchas, una cancha profesional y una escuela, ¿no? Pero resulta de que la alcaldía le dice a esa unidad vecinal, bueno, nosotros te podemos hacer la escuela, pero no, en este caso, la cancha deportiva, por solamente la sencilla razón de que no sobrepasamos nuestro techo presupuestario para esa gestión y se comprometen para la próxima, es decir, para la gestión 2022. Es decir, y como dice la alcaldía o la municipalidad tiene que, en este caso, distribuir de una forma equitativa los recursos para que todos los sectores se sientan en una forma beneficiados y escuchados, ¿no? Bajo ese entendido, entonces ya se van nosotros como parte integrante de la elaboración de los presupuestos de gasto, lo único que hacemos es clasificar, ¿no? Y asignar de qué recursos vamos a ir utilizando cada una de las partidas de gastos que fueron debidamente consensuadas y autorizadas por las diferentes áreas de la municipalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, para el tema de saneamiento básico, construcción de sistema de agua potable, que está codificado a través de la partida 42.230, que esto está, esas partidas por si acaso está dentro de lo que es el clasificador que establece el Ministerio de Economía y Finanzas. Esos números y demás nosotros no nos los inventamos, ¿ya? Eso es importante, eso ya está establecido por el Ministerio. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es decir, bueno, para esta gestión 2021, yo voy a construir en este caso un sistema de agua potable para el municipio y voy a necesitar utilizar 2 millones de bolivianos. Ok. ¿De dónde voy a financiar esa operación? Va a ser con financiamiento de coparticipación tributaria, con IDH o con recursos propios. A ver, digo que voy a utilizar 2 millones. Hay que entender algo. El IDH solamente se puede utilizar para inversión. Esto es construcción del sistema de agua potable. Eso es inversión. Entonces podría utilizar 2 millones aquí de bolivianos para poder construir en este caso, ese sistema de agua potable para los vecinos de mi municipalidad. ¿Ok? Voy a decir eso. Ok, ahora, construcción y mantenimiento de caminos vecinales, combustibles para mantenimiento, podría utilizar recursos o asignar recursos de lo que es
los recursos de coparticipación popular, de IDH o, en este caso, recursos propios. Como esto es mantenimiento y no es inversión, no puedo yo utilizar recursos de IDH, ¿ya? Eso está normado y no podría. Tendría que hacer una construcción nueva. Este es mantenimiento. Entonces, voy a utilizar recursos de coparticipación popular o, en su defecto, de recursos propios, ¿ya? Porque eso es lo que me permite la ley, y no de IDH. Estoy restringido ahí. Entonces, ¿qué digo yo? Voy a utilizar 325.000 bolivianos, pero voy a utilizar de recursos propios. Digo, no, voy a utilizar 325.000. Estoy asignando de esa partida presupuestaria. Una vez que yo voy utilizando, yo tengo aquí mi control, fíjense, aquí tengo mi control de techo presupuestario de acuerdo a cada uno de los financiamientos y lo que yo estoy asignando de gasto. Fíjense, yo aquí tengo para el IDH solamente 1,5 millones, pero yo estoy utilizando como partida de presupuesto de gasto 2 millones. Me estoy sobrepasando, me he sobregirado con medio millón. Para esto me sirve este cuadrito. Entonces, ¿qué hago? Ok, no voy a utilizar 2 millones. Aquí me dice 1,5 millones. Entonces, voy a poner 1 millón acá. Voy a distribuir, voy a utilizar 1 millón de recursos de IDH para cumplir esa construcción de agua potable, y aquí voy a utilizar 1 millón, en este caso, de recursos de coparticipación popular. Con eso, ahora yo tengo saldos disponibles, ¿no? De acuerdo a la estructura de ingresos que tengo. Ok, sigo entonces. ¿Qué más? Luego voy a ver el tema de gestión de salud. En salud puedo utilizar recursos para el apoyo, en este caso, para el apoyo de ferias de salud, prever, en este caso, prever en este caso el control y atención de coronavirus, prevención, ¿no? Prevención para el control y atención de coronavirus, en este caso partidas de equipos médicos de bioseguridad. Fíjense que esta codificación de partidas, una es para equipos de seguridad y otra para bioseguridad. Eso ya depende de cada uno de ustedes, de dónde vayan utilizando los rubros. Ya eso lo tienen que sacar del clasificador presupuestario, por favor. Luego tenemos la construcción de hospitales de segundo nivel. A ver, para el apoyo médico, en este caso de ferias, nosotros vamos a utilizar, en este caso, vamos a financiar de aportes de coparticipación popular, y digo que voy a utilizar 10.000 bolivianos, ¿ya? Para prevención y control de atención del coronavirus, voy a utilizar de coparticipación popular 100.000 bolivianos, de ahí voy a sacar. Y en este caso, el hospital de construcción de segundo nivel, voy a gastar 1.300.000, 800.000 en lo que es recursos de coparticipación popular y 500.000 en lo que es el IDH, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente puedo invertir en inversión, y construir un hospital de segundo nivel es inversión. Me voy controlando acá y fíjense, ya he utilizado el 100% de los recursos de IDH, entonces ya no puedo utilizar más esos recursos. Tengo 50.000 todavía pendiente para lo que es recursos por coparticipación, recursos propios. Y tengo 1.800.000 recursos por lo que corresponde a recursos de coparticipación popular. Entonces, en función a eso, yo voy a ir elaborando y definiendo cada uno de ellos. Aquí voy a utilizar 50.000, ¿no? Recursos propios para lo que es la prevención y atención. Voy a gastarme 150.000 bolivianos ahí, y con eso ya utilicé esas dos partidas de ingresos, ¿no? De recursos. Solamente me queda recursos de coparticipación. Es decir, solamente voy a asignar estos gastos comprometidos contra la columna de recursos de coparticipación popular, porque de los otros yo ya he llegado al 100% de esos recursos, ¿no? Es decir, yo no puedo gastar más de lo que puedo recibir, pues, ¿no? Entonces, reparación de unidades educativas, voy a decir que voy a gastar 50.000, ¿no? De recursos de coparticipación popular,
Dotación de pizarras para el tema educativo, 50.000 igual. 70.000 para lo que es alimentación de infantes. Y 30.000 como apoyo educativo, ¿no? Para imprentas y demás, cualquier evento de feria, ¿no? Entonces voy a gastar 200.000 para lo que es la gestión educativa. Para el desarrollo de promoción deportiva, voy a decir que gasto 50.000 para lo que es apoyo deportivo con material deportivo, y para lo que es refacción de canchas deportivas voy a utilizar 300.000 bolivianos para refacción de las canchas, ¿no? De ciertas canchas que fueron preaprobadas y consensuadas. Ahora, servicios de seguridad ciudadana. Aquí yo ya defino, ¿no?, qué es lo que voy a utilizar para explotación de ropa policía. Hay que entender que por ahí necesitamos mucha seguridad y la policía necesita que le tenga esa información de uniforme. Entonces yo digo que la alcaldía va a aportar con 100.000 bolivianos de acuerdo a su presupuesto de ingreso para gasto asignado en dotación de ropa para la policía, ¿no?, que se necesita. Luego, en fortalecimiento municipal, mi adquisición y equipo de aires acondicionados, que es importante para las oficinas, pues voy a gastar, qué sé yo, medio millón de bolivianos, porque necesito en este caso comprar esa parte. Y en contratación de 10 consultores en línea, estimo gastar unos 200.000 bolivianos, más o menos, ¿no? Esto ya lo voy a lanzar. Tengo 490.000 para terminar de utilizar los 5 millones que, en este caso, son mi fuente de financiamiento. Partidas no asignadas de programas en este caso, otros programas como transferencia de Macruz. Aquí vamos a colocar 50.000 bolivianos, para decirlo, ¿no? Es decir que, o 90.000 bolivianos, aquí le vamos a poner 90.000, ¿ok? Es decir, ¿qué son las partidas no asignadas a programación? Es decir, que las alcaldías necesitan aportar a Macruz, ¿no?, Andecruz, 90.000 bolivianos por concepto de el servicio que ellos prestan, ¿no? Y luego, como último ítem, tenemos las partidas no asignables a programas como deudas de inversión. Esto es importante mencionar. ¿Qué son las deudas de inversión? Son deudas contraídas por la municipalidad, pero de activos, en este caso, de adquisición de activos de periodos anteriores. Es decir, por ejemplo, en la gestión 2020, yo compré, en este caso, maquinaria por 1 millón de, qué sé yo, por 1 millón de bolivianos, pero con un plan de pagos. Es decir, que yo pago medio millón de bolivianos durante 2 años, es decir, a 2 años, ¿no? 500 y 500. Ya pagué 500 en la gestión 2020, pero en la gestión 2021 tengo el compromiso de pagar medio millón de bolivianos o 400.000 bolivianos. Aquí me quedan 400.000, entonces voy a decir, estos 400.000 es un compromiso de deuda que ya había contraído con este proveedor el año pasado, entonces voy a terminar de pagar y yo por eso que estoy considerando esa deuda dentro de lo que es los gastos, el presupuesto de gasto. Con eso, llego a tener los 5 millones, que es el total de ingresos presupuestados, ¿no?, para esa gestión, ¿no?, como recurso, teniendo un valor de 0 en lo que es recurso de coparticipación, recurso de IDH 0 y recursos propios 0. Es decir, que en este presupuesto de gasto he determinado gastar los 7 millones que yo tenía en diferentes partidas, en sueldos y salarios, de acuerdo a la normativa contable, y en los compromisos que la municipalidad se comprometió con la sociedad, previo acuerdo y consenso con los diferentes sectores. El sector de salud dijo, bueno, necesitamos dotación. La policía dijo, necesitamos uniformes que nos doten. Entonces, aquí ya fueron asignadas esas partidas, ¿no? Y con eso terminamos este caso, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Hasta ahí? Dicen, ¿Sí? esos datos son los presupuestos que da el gobierno, especialmente el gobierno. Exactamente, este es el formato que se utiliza en el sector público, esto para una alcaldía, en este caso la alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, que establece
uno, su techo presupuestario, ¿no? De lo que el gobierno central le va a transferir y los ingresos que ellos van a generar como recursos propios. Es decir, en este caso son 7 millones de bolivianos, para dar un ejemplo, ¿no? Y estamos utilizando esos 7 millones de bolivianos de acuerdo a este presupuesto de gastos en las diferentes partidas que previamente ya se había acordado con los diferentes sectores. ¿Ya? A eso me voy. Esto es lo que se aplica en la vida real, por si acaso, ¿no? Esto es lo que yo hago como municipio, digamos, ¿no? Si yo voy a trabajar en la parte contable de la alcaldía, por ejemplo, de Montero, pues el gobierno me va a decir, bueno, esto es lo que te vamos a transferir y yo como municipalidad, los ingenieros técnicos me dicen, vamos a recibir tanto dinero en recaudación por estos conceptos, entonces, en función a eso, yo debo elaborar mi presupuesto de ingresos y mi presupuesto de gastos. El presupuesto de gastos, por si acaso, este presupuesto debe ser presentado hasta septiembre del gobierno central para que esto se consolide en el programa operativo anual, y no, programa operativo anual de municipalidades y consolidarse en el presupuesto general de la nación, en uno solo, ¿ya? De las diferentes alcaldías, pero este sería el que yo elaboré y el que yo me voy a regir durante la gestión. Esto es importante. A ver, y algo que hay que meter, el gobierno central evalúa a las municipalidades o a los diferentes niveles de control gubernamental que existen, ¿no? Como las gobernaciones, las alcaldías, instituciones públicas, de acuerdo a su presupuesto de gastos, cuánto ha sido su ejecución presupuestaria. Por eso es que yo manejo presupuesto y eso es importante, ¿ya? Bajo ese entendido, yo termino la gestión 2021 y si yo he ejecutado, de acuerdo a este plan de presupuesto de gastos, he ejecutado por el 80%, más del 80%, el gobierno me va a catalogar que mi ejecución presupuestaria ha sido excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque he cumplido con la mayor parte de los gastos programados durante ese periodo. Pero si yo ejecuto en función a este presupuesto de gastos, menos del 80, entonces he hecho una mala gestión de ejecución presupuestaria y puedo considerarme con una baja calificación, es decir, que es lo que generalmente elabora el gobierno central y presenta el informe de forma anual cada enero, marzo de cada gestión, pues más o menos, ¿no? Dicen, a eso me refiero, ¿ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Hola? Entonces, por cada gestión que hacen, digamos, si todo el presupuesto que le dan, Sí, a ver, yo el hacen presupuesto lo que voy a mismo. gastar en la gestión 2022, por ejemplo, lo tengo que elaborar entre julio y agosto, ¿ya? Y presentar al Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas debe revisar, autorizar, en este caso aprobar que no contienen errores y consolidar. Esto lo tengo que hacer ya antes de que se venza la gestión porque los primeros días de la gestión siguiente el gobierno me transfiere los recursos y lógicamente yo voy gastando en función a lo que yo he presupuestado. ¿Ya? Las instituciones públicas trabajan en función a presupuesto, ¿no? Entonces depende de cada gestión, le destina un Así presupuesto es. depende de Exactamente. cada. Por eso te digo, entre julio y agosto el gobierno te presenta tu techo presupuestario de transferencias que te va a realizar. Es decir, te dicen, a ver, Alcaldía de Montero, para la gestión 2022, nosotros te notificamos que te vamos a transferir 6 millones de bolivianos, ¿ya? Ya le dicen a la alcaldía. Ah, entonces yo soy el contador de la parte financiera de la alcaldía de Montero. Ah, ok. Ya cuento con 6. Ahora, ¿cuánto voy a generar de ingresos propios? En este caso, por impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, por impuesto a los vehículos, por tasa, venta de servicios y demás. Entonces, puede ser que genere otro millón.
El gobierno me dice 6 millones y yo genero un millón, sería entonces 7. Hago mi presupuesto para gastar durante la próxima gestión por 7 millones de bolivianos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo lo voy a gastar? Tengo que consensuar con los sectores. Ellos me van a decir, yo necesito asfalto para mi calle, ¿no? Otro me va a decir, yo necesito una escuela. Los gremiales van a decir, necesito que me pongan, nos hagan, qué sé yo, casetas y demás para esto. Entonces, todos los sectores se reúnen, hacen una cumbre, y el gobierno, el municipio lo que hace es aceptar cierta propuesta, no va a aceptar todo, y decir, bueno, ¿tú qué necesitas en tu barrio? Necesito una escuela, necesito un parque. Ok, yo te acepto el parque, la escuela la hago para el año. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo un techo presupuestario de 7 millones y no puedo tirarme el 30 o 40% en tus dos solicitudes, porque necesito también cumplir con la demanda de los otros sectores. Los médicos dicen, necesitamos presupuesto para el tema de pago de sueldos y salarios del personal de salud. Ok, entonces ya me comprometo para pagar el sueldo y salario de cinco funcionarios médicos, pero no, necesitamos para 10, te puedo dar 5, no te puedo dar más. Entonces, ya por lo menos tienen algo. Entonces, así yo voy distribuyendo. Toda esa información de los compromisos que se han hecho se lo pasa al Departamento de Finanzas y nosotros vamos, en este caso, elaborando el presupuesto y vamos identificando las fuentes de financiamiento. Es decir, en este caso, si es una fuente de financiamiento de coparticipación, si es de IDH o en su defecto, si es recurso propio, vamos asignando los gastos. Como por ejemplo aquí, en la prevención y control de atención de coronavirus, por ejemplo, en lo que es equipos médicos y bioseguridad, voy a utilizar 100, voy a gastar 150.000 en realidad y voy a utilizar 100 de lo que es recurso de coparticipación y 50 de lo que es recursos propios, ¿no? Y no de lo que es IDH, porque tampoco puedo gastar IDH para temas que no son netamente de inversión. Es decir, si no es infraestructura, no puedo gastar, y eso me dice la normativa. Entonces, utilizo de esos dos recursos y con eso llego a los 150.000. Y nunca me tengo que pasar de lo que yo voy a recibir, en este caso, como recursos de esos tipos, esas partidas. ¿Ya? Eso es importante. Es decir, que yo tengo que llegar a tener cero en cada una de las partidas, ¿no? Y gastar los 7 millones. Fíjate, yo recibo, como digo, 7 millones y estoy diciendo que estoy gastando 7 millones en total, 5 de coparticipación, 1,5 millones de lo que es IDH y medio millón por recursos propios. Eso lo tengo que gastar. Identifico de qué partidas voy a ir utilizando ese dinero para poder cuadrar, ¿ya? Bueno, con eso terminamos la clase del día de hoy, Alexander, y bueno, nos vemos la próxima clase, ¿no? Que sería Ya, cuándo, profe. que sería prácticamente la próxima semana, ¿no? Sí, el lunes. El lunes, ¿ya? Cualquier pregunta, duda, me la haces en el grupo de WhatsApp, pero vamos a ir viendo también, porque tenemos que ver la parte de los asientos contables igual, ¿ya? De cada una de la contabilidad gubernamental, ya que es lo que nos interesa. Bueno, Ya, bien. listo, Hasta pues, luego. nos vemos entonces, hasta luego.